¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Este es su programa Soldados de Dios. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Tuvimos unos poquitos problemas técnicos, pero ya estamos al aire. Gracias a Fabi, que él estuvo moviendo y conectando el cable que estaba desconectado. Gracias a Dios, todo ya estamos aquí listos para iniciar con este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live del programa Valora Radio. Y también estamos en www.valoraradio.org con unos temas muy interesantes. Hoy nos toca hablar de un tema doctrinal, un tema que es fundamental para nuestra fe, un tema que como cristianos, como católicos, debemos anunciar, defender y sobre todo custodiar en nuestros corazones, porque es el tema fundamental de toda nuestra esperanza. Y el tema es: vamos a resucitar. Así es, así como lo oyen. Vamos a resucitar. Este es un tema doctrinal fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque incluso está incluido dentro de los dos credos que maneja la Iglesia Católica. Dicen lo mismo, pero son diferentes credos. Recuerden que existe el credo de los apóstoles, que en uno de sus enunciados dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Conforme se fueron dando los avances teológicos dentro de la Iglesia, ya por el Concilio de Nicea, se transformó este credo, que hoy conocemos como credo de los apóstoles, se transformó en algo que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Ese es el que recitamos en el tiempo ordinario en misa. Y ahí dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es parte fundamental de nuestra fe creer que vamos a resucitar. Es un tema importantísimo. Claro que sí. Incluso me atrevo a decirlo: si la fe cristiana no me ofreciera esta verdad, si no me ofreciera esto, no sería cristiano. Así de sencillo. ¿Por qué habría yo de ser cristiano si no voy a tener la verdadera vida? ¿Cómo podría yo ser cristiano si el Dios cristiano no me ofrece la plenitud de mi existencia? Porque hay que entenderlo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a la vida eterna en Cristo, y esta vida tiene que ser plena, no parcial, plena, total, perfecta, eterna. Por eso es que la resurrección es parte fundamental de lo que creemos y es parte fundamental de toda nuestra doctrina, de toda nuestra alabanza, porque yo creo en aquello que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Por lo tanto, creemos como cristianos firmemente que del mismo modo en que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, igualmente todos los santos y justos después de la muerte vivirán eternamente con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. El apóstol San Pablo es muy claro en sus enseñanzas con respecto a la resurrección. Por ejemplo, podemos leer en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice así: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales, por su espíritu que habita en ustedes. Parece reiterativo, pero es lo que está haciendo San Pablo. Aquel espíritu, el espíritu de aquel que ha resucitado a Cristo, si existe en ustedes, también los va a resucitar a ustedes. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Nos confirma entonces que por la acción del Espíritu Santo que fue realizada en Jesucristo, y creemos que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, se cumple verdaderamente y da testimonio de ello con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros también seremos resucitados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es un dogma fundamental, es una verdad fundamental de nuestra fe, que tenemos muchísimas dudas. Claro que sí, tenemos una gran cantidad de interrogantes con respecto a esta verdad, a esta gran esperanza que tenemos, porque aún no podemos responderla del todo, pero sí sabemos que existe esta resurrección y sabemos que estamos llamados a ser partícipes de la resurrección de Cristo en Cristo mismo, y por lo tanto todo aquello que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna en toda la integridad de nuestra naturaleza viene dada por Cristo. Pero hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, un dato importante: en el credo de los apóstoles dice que creemos en la resurrección de la carne. En el credo de Nicea dice que
que espero la resurrección de los muertos. Son frases distintas, dicen lo mismo, pero son frases distintas. Y me atrevo a decir esto, a mí me gusta mucho la frase de creo en la resurrección de la carne, porque es más clara. No solo que van a resucitar los muertos, sino que utiliza un simbolismo muy especial, que es hablar de la carne. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque la carne, dentro de toda la, vamos a llamarlo así, teología católica, todo el desarrollo de nuestra fe, la carne viene a significar ese sentido de debilidad y mortalidad humana. Por eso los santos decían que el hombre tiene 3 grandes enemigos, ¿no? El demonio, el mundo y la carne. Es decir, dentro de este contexto, hablar de la carne es hablar de aquella fragilidad y mortalidad humana, y que al hablar de la resurrección de la carne implica necesariamente una transformación de esta carne, y en lugar de convertirse o de seguir siendo, mejor dicho, en lugar de seguir siendo uno de los enemigos del hombre, se convierte ahora sí verdaderamente en el gran aliado del hombre para rendir tributo y alabanza a Dios en la eternidad, acompañándole. La resurrección de la carne, como viene redactado ahí en el credo de los apóstoles, significa que después de la muerte no solo el alma va a vivir con Cristo, no, sino que también nuestros cuerpos, estos cuerpos frágiles y mortales, volverán a la vida por medio de la acción del Espíritu Santo, por medio de la acción del Espíritu de aquel que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahora sí podemos hablar de la plenitud de la vida humana, porque tenemos que recuperar el diseño original del ser humano. ¿Recuerdan el Génesis? Cuando Dios revela al hombre cómo se formó el primer hombre, cómo se formó la primera mujer, dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza se ha roto por causa del pecado original y por causa de todos los pecados que cometemos diariamente. Bueno, cuando hablamos de resurrección de la carne, estamos hablando entonces de la restitución de la plenitud de nuestra existencia en un estado de gracia eterno que nos permite, ahora sí, verdaderamente ser imagen y semejanza de Dios dentro de este gran esquema del amor y de lo que es la gracia divina. La resurrección nos restituye esa plenitud humana que habíamos perdido por causa del pecado original. Es decir, recuperamos y lo recibimos aún en mayor plenitud ese plan divino de nuestra existencia. Se restituye por completo aquello que Dios pensó en nosotros cuando nos creó. Es decir, vamos a hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer en verdad, en compañía de Él. Bueno, como dije al principio, este es un tema esencial y fundamental de nuestra fe. Es un tema que no podemos evadir de toda la predicación que realizamos a lo largo de nuestra vida religiosa, por llamarlo de alguna manera. Es un tema que tenemos que comprender, aunque no logramos conocerlo del todo, porque obviamente existen muchísimas dudas que tenemos con respecto al tema, obviamente. Pero sí tenemos que darnos cuenta de que está previamente anunciado por Cristo y después está anunciado fuertemente por los apóstoles. Incluso me quiero detener a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, San Pablo dice lo siguiente. Está regañando a unas personas que dice, ¿cómo es que andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, eso significa entonces que Jesucristo tampoco resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, inútil es nuestra predicación y vana nuestra fe. Ojo, si Cristo no resucitó, no tiene caso ser cristianos. Es inútil nuestra fe, es inútil la predicación, no tiene ningún sustento nuestra fe. Por eso es que decimos que nosotros tenemos fe o somos cristianos precisamente porque Cristo ha resucitado. Ese es el fundamento de todo. Es donde veo que Cristo es Dios y donde vea cumplidas todas sus promesas hechas al hombre. Por eso es que soy cristiano, porque yo veo en esa resurrección la realidad de lo que Cristo nos ha anunciado. Así de sencillo. Por eso soy cristiano, porque yo también quiero resucitar para la gloria eterna. Yo también quiero resucitar glorioso como Cristo. Yo también quiero vivir eso.
Por eso debo esforzarme día con día en parecerme más a Cristo para ser menos indigno de las promesas de Cristo. ¿Se entiende? San Pablo, cuando él decía esto, dice, pero no, Cristo sí resucitó de entre los muertos como la primicia de aquellos que se han dormido o que se durmieron. Es decir, San Pablo es claro, Cristo sí resucitó. No anden diciendo que eso de la resurrección es falsa, no anden diciendo que eso de la resurrección es mitológico o que fue una ilusión. No, claro que no, es parte fundamental de nuestra fe. Es donde se sustenta por completo nuestra fe. Pero también hay que decir que esto de la resurrección fue un evento, fue un anuncio progresivo, mejor dicho, vaya. Es decir, nosotros creemos en todo con respecto a la resurrección porque fue una forma sucesiva a lo largo de la historia en la que Dios nos fue anunciando y preparando para entender que la gran promesa de la vida eterna no se limita solo al aspecto espiritual de nuestras almas, sino que se refiere a toda nuestra existencia. Toda la naturaleza humana es restituida a su dignidad original a través de la resurrección de los muertos por los méritos de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza fue progresiva a lo largo de los años. Pero ya tenemos de manera manifiesta la creencia en la resurrección en el libro de los Macabeos. Si recordarán, el libro de los Macabeos es un libro antes de Cristo, es parte del Antiguo Testamento. Y ahí decía, en dos enunciados diferentes dentro del libro de los Macabeos, dice lo siguiente: es preferible morir a manos de los hombres, pero con la esperanza de que Dios nos otorga ser resucitados de nuevo por Él. Y en otro lado dice, el Rey del mundo, o sea, Dios, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. La creencia de la resurrección no nace con Cristo. Ya se creía y ya se conocía esto de la resurrección antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, por ejemplo, este grupo especial, llamémosle así, de los judíos, creían en la resurrección. Ellos predicaban la resurrección de los muertos. Había otro grupo de judíos llamados los saduceos que ellos no creían en la resurrección. Incluso Cristo los regaña fuertemente. Aléjense, porque ustedes no están creyendo, ustedes no están en la verdad, ustedes no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna. Por eso los regañaba fuertemente. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema de la resurrección? Independientemente de todo lo bonito que pueda ser y pensar en que la muerte es temporal, que la muerte es pasajera y que yo voy a tener esta vida eterna, esta vida de plenitud en el futuro. ¿En qué sustento esto? Muy sencillo, realmente es algo muy sencillo, es un enunciado comúnmente usado por nuestro Señor Jesús en su predicación y que tiene mucha fuerza, pero hay que estudiarlo de gran manera, hay que profundizar en estas palabras, y esto está en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, donde dice: Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ahí está mi esperanza. Yo creo en un Dios que es un Dios de vivos. Yo creo en un Dios que da vida. Yo creo en un Dios que me repara, que me alivia, que es un buen doctor. ¿Me doy a entender? La resurrección de los muertos da testimonio de que creo en un Dios que me ama, un Dios bueno, un Dios poderoso que está por encima de la muerte misma. Por eso cuando yo escucho decir, Dios no es un Dios de muertos, la muerte es pasajera, la muerte no predomina, lo que predomina es la vida en Dios. Eso es lo que me da esperanza, eso es lo que me da motivos para creer en la resurrección y buscarla afanosamente a través de esta vida. Porque yo quiero vivir la eternidad en la plenitud de mi ser, el completo y perfecto yo, viviendo en el eterno y perfecto Cristo. ¿Se entiende? Yo quiero fundamentar toda la esperanza de mi resurrección, toda la esperanza de mi vida, todo lo quiero sustentar en las promesas que Cristo nos ha dado, porque las he visto cumplidas en Él. Por eso es que yo creo en la resurrección.
Aprovecho para mandar un saludo muy especial a mi tía Carmen Angulo. Tía, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias, de verdad. E invito a todos ustedes, escríbanme, díganme desde dónde nos están viendo, manden sus preguntas, sus mensajes, lo que ustedes quieran. Estoy listo aquí para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Estamos a la orden para servirles aquí en Valora Radio. Pero bueno, siguiendo. Hay algunos datos aún importantes, obviamente, que vienen a complementar esta frase de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Jesucristo ha ligado su resurrección, es decir, su propia resurrección, a la carne de la propia persona. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vaya, Jesucristo se hizo hombre. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, se hace hombre y experimenta la tragedia de la muerte como un acto reparador y de sacrificio, como un acto expiatorio. Pero a la vez, al hacer eso, al habernos hecho partícipes de su pasión, de sus méritos, de su pasión y muerte, también nos hace meritorios a la resurrección de la carne, porque así como Él ha resucitado, nosotros también seremos resucitados, porque Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este concepto de vida tiene que entenderse en la totalidad de la conceptualización de este concepto. La vida no podemos entenderla con limitantes, no podemos entenderla con una fecha de caducidad, sino que hay que entender que si un Dios eterno me está diciendo que Él es la vida, implica entonces una vida eterna. Y esta vida eterna, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, la vive también en la carne. Por lo tanto, yo que soy carne, participo del mismo destino de aquel que es Dios, que se ha hecho carne. Y perdonen este tanto reiterativo uso de palabras, pero es para aclarar la idea, para que quede muy claro cómo es que Cristo, hecho carne, y todos los bienes obtenidos en su carne, nos los participa a nosotros, que también somos carne, ¿se entiende? Disculpen, de verdad, si utilizo mucho este recurso de repetir y repetir una palabra o una frase, pero es simplemente para tratar de hilar y crear un eslabón de ideas que nos permitan darle seguimiento al concepto de la resurrección. Aprovecho también, nos escribe Roberto Juárez Tobilla desde Huixtla, Chiapas. Saludos y bendiciones. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te lo agradezco infinitamente. Gracias. Entonces, partiendo de este hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Perfecto. Si a eso le sumo otras frases que dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un panorama más completo. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 11, también dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. Ya está anunciando que Él va a ser la primicia de la resurrección a la cual hemos sido llamados todos. También dice en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, dice: resucitaré a quienes hayan creído en Él. O sea, Jesucristo está diciendo: ¿quieren resucitar? Crean en mí. Pero eso no es todo. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el capítulo de la Eucaristía, el capítulo eucarístico por excelencia. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la gran esperanza de la Eucaristía. Se entiende por qué comemos la Eucaristía y bebemos el cáliz. Porque es Cristo. Nos está haciendo partícipes de esa carne gloriosa y resucitada, su propia carne. Vaya, yo, este mortal, feo, moreno y todo lo que ustedes quieran, que está hablando aquí ante esta cámara, este cuerpo se alimenta de Cristo. No solo el alma, también el cuerpo. Cristo se hizo carne, se hizo materia, vaya, para que se entienda. Y yo, en mi propia materia, en mi propio cuerpo, yo recibo la materia de Cristo. Recibo su carne gloriosa, me alimento de carne gloriosa, porque esta carne está destinada también a la gloria eterna en Cristo. Este cuerpo se está nutriendo de la vida, pero no solo es una vida espiritual, también es una vida material. Yo, al ir a la Eucaristía,
nutro, todo mi ser, toda mi existencia se nutre de la verdad y de la realidad de este Dios Eucaristía, este Dios que se hizo hombre, murió por nosotros, ha resucitado y nos ha hecho partícipes de la promesa de la resurrección. Por eso es que quiero ser un testigo de Cristo. Jaime, ¿qué significa eso de ser testigo de Cristo? Pues, obviamente yo no soy testigo de Cristo en el sentido de que yo no vivía en Jerusalén en el siglo I. No. Yo no vi la tumba vacía. No. ¿Vi a Cristo resucitar? No. Yo no puse mis dedos en las llagas de sus manos. No, no lo hice eso. ¿Sí? Eso no significa que no pueda ser un testigo de Cristo. Claro que puedo ser un testigo de Cristo. ¿Cómo? Muy sencillo. Reconociendo a Cristo Eucaristía. Cuando yo digo, ese es Jesús, estoy aceptando y afirmando su resurrección. En el momento en que yo doblo la rodilla reconociendo la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, en ese momento yo estoy declarando que creo en un Dios que ha resucitado y que está vivo y presente, oculto, en las formas del pan y del vino. ¿Se entiende? Quiero ser un testigo de Cristo. Muy sencillo. Anuncia con toda tu existencia la verdad de que Jesucristo Eucaristía es Cristo resucitado, es verdaderamente el Dios que nos ha prometido la vida eterna y la resurrección. Y no crean que me lo estoy inventando. Si nos vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice esto, ¿sí? Ser testigos es haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. ¿Cómo puedo yo, que no viví en Jerusalén en el siglo I, haber comido y bebido con Cristo después de la resurrección? ¿Cómo le hago? Muy sencillo. ¿No es eso acaso cada misa? ¿No es acaso cada misa donde nosotros, pueblo de Dios, comemos y bebemos con Cristo después de haber resucitado? Nuestra presencia en misa certifica y anuncia al mundo entero que creemos en un Dios resucitado y vamos a estar en su compañía, porque queremos comer y beber con Él que ha resucitado, que nos da a comer ese Cordero Pascual de sacrificio que nos da la vida eterna y que calma la ira de Dios por causa del pecado. Eso es cada misa. Por eso voy a misa, para comer y beber con Cristo, para estar con Él, adorarle, pedirle perdón, pedirle favores, pedir un montón de cosas. Porque yo necesito de Dios para poder aspirar y no ser tan indigno como lo soy, para poder obtener el día de mañana la resurrección en la carne, y no solo eso, sino vivir con Él. Vivir la existencia y la plenitud de mi ser en compañía de Dios. Por eso voy a misa, porque la necesito. ¿Dios no necesita la misa? No. ¿Es justo dar la misa a Dios? Sí, obviamente. Pero el que la necesita la misa somos nosotros. Porque nosotros necesitamos de Dios. Él no nos necesita, pero nosotros sí nos necesitamos a Él. Y Él se dona totalmente a nosotros a través de cada Eucaristía. ¿Sí? La forma más fácil de reconocer a Cristo resucitado es cuando vemos la Sagrada Eucaristía y decimos, Señor mío y Dios mío. Es reconocer que Cristo está ahí vivo. Santo Tomás, cuando los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, y él decía, no creo, hasta que no meta mi dedo en sus llagas o meta mi mano en el costado donde le atravesó la lanza, no creeré. ¿Recuerdan eso? Bueno, no seamos como Santo Tomás en ese sentido. Seamos como Santo Tomás, cuando ante la presencia de Cristo resucitado dice, Señor mío y Dios mío, y se hinca ante Él. Eso es lo que hacemos nosotros en cada consagración de las formas eucarísticas en la misa. Cada vez que suena la campanita y nosotros ponemos rodilla al suelo, estamos haciendo eso, diciéndole, Señor mío y Dios mío, te reconozco vivo y resucitado, eres tú. Te reconozco así y estoy dispuesto a salir al mundo a ser testigo de tu resurrección. Por eso el sacerdote al final de cada misa dice, vayan a hacer vida lo que aquí han celebrado. Hacer vida a Cristo resucitado. Vaya, ser otros Cristos en el anuncio del reino de Dios. Y cuando sea necesario, usar las palabras. Nuestro testimonio es el que debe reflejar lo que hemos vivido dentro de la misa.
También escribe Lucía Cedeño. Lucía, te mando un abrazo. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Dice, amén, Señor Jesús, amén. Así es. Esto decimos, incluso, qué bueno que me recuerdas, Lucía. En misa, cuando el sacerdote levanta las formas consagradas, lo hace 2 veces. En la primera dice, por Cristo, con Él y en Él. Estamos reconociendo que eso que está levantando es Cristo. Dice, por Cristo, con Él y en Él, nos vamos a ti, Padre Omnipotente. Ese es el amén solemne. Pero la segunda vez que el sacerdote levanta las formas consagradas, y ahora la hostia está rota, por si se dan cuenta, dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos está diciendo que estamos cenando ahí, comiendo y bebiendo con Él. Pero lo más importante es que está anunciando al Cordero de Dios. ¿Qué palabras dijo San Juan Bautista cuando vio a Jesucristo acercarse a él? ¿Recuerdan? San Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, señalando a Cristo caminando hacia él. Es lo mismo que hacemos en misa, anunciamos que ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo resucitado. Bueno, ¿qué significa resucitar? Porque hay algunas dudas. Muchas personas creen que la muerte es ilusoria y la resurrección es obviamente es un acto de ilusión. No. Otros dicen que es una reencarnación. Tampoco es eso, Para nada. Los cristianos no creemos en la reencarnación. Que quede claro. No creemos en eso. Si nosotros decimos que la muerte es la separación del cuerpo y del alma, cuando se da este rompimiento en la naturaleza de una persona, entonces el que queda inerte, sin vida, es el cuerpo. Porque aquello que le da vida se ha separado de él, que es el alma. ¿Se entiende? Bueno, por lo tanto, la resurrección es cuando Dios da de manera definitiva e incorruptible a nuestros cuerpos, da vida. ¿Cómo? Restituyendo la unión entre el alma y el cuerpo. ¿Se entiende? No es dándole al alma otro cuerpo. No. Por eso no creemos en la reencarnación. Lo voy a repetir. ¿Sí? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Se separan. Te moriste. Ok. ¿Qué es la resurrección? Cuando Dios da esa vida definitiva e incorruptible a nuestros cuerpos, reuniéndolos nuevamente al alma. Es decir, cuando el alma vuelve a unirse a ese cuerpo. No a otro cuerpo, sino al mismo cuerpo. Jaime, pero mi cuerpo ya es polvo. ¿Sí? El cuerpo de los aztecas es polvo. Pues sí, es polvo. Pero recuérdenme, ¿de dónde sacó nuestro Señor Dios el cuerpo del primer ser humano? El cuerpo de Adán. ¿De dónde lo sacó? Del barro, de la tierra, del polvo. ¿Recuerdan eso? Dice el libro del Génesis que Dios tomó arcilla, barro, tierra, en algunas diferentes definiciones, diferentes traducciones, lo tomó, moldeó el cuerpo del hombre y le dio un soplo de vida. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso es lo mismo que va a pasar en la resurrección, es lo mismo, solo que ese soplo de vida no es un nuevo soplo de vida, sino es el mismo soplo de vida que ya nos dio en el momento en que fuimos concebidos, es decir, nuestra propia alma. Entonces nos va a volver a formar el cuerpo, tan fácil y sencillo como eso. Es decir, yo no voy a resucitar güerito, no. Voy a resucitar así, feo, prieto, como ustedes quieran, pero voy a resucitar yo. Yo voy a ser resucitado. Mi verdadero yo, mi propia identidad. Dios ya me dio una personalidad, no me la va a cambiar, me va a restituir la perfecta dignidad de mi personalidad. Es decir, Dios me va a resucitar como aquel que soy en este momento. ¿Se entiende? Todos vamos a resucitar de esa manera, siendo quienes somos, iguales que Cristo en gloria. Claro que sí, por participación, no porque seamos dioses, obviamente, sino porque Dios nos va a participar de su propia gloria, ¿sí? Por lo tanto, voy a resucitar yo. Sí, tú vas a resucitar así, con tus facciones, con tu propia identidad. Yo no puedo decirle a Dios, resucítame ahora güerito. No, me va a resucitar como lo que soy actualmente, ¿sí? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Muy sencillo. ¿Cómo resucitó Cristo? En su propio cuerpo. Por eso es que le dijo a los apóstoles cuando se les apareció en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, se les aparece y le dicen, miren mis manos,
Miren mis pies, mira mi costado, está atravesado por una lanza. Soy yo. Verdaderamente soy yo. Y aquí están las evidencias de que soy yo. ¿Se entiende? Cristo resucitó en su propio cuerpo. Por lo tanto, todos y cada uno resucitaremos en nuestro propio cuerpo con nuestra propia identidad. ¿Sí? ¿Quiénes van a resucitar? Esa es otra gran pregunta. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Solo los que están, solo los santos en el cielo? ¿Solo los que vivieron para el bien? ¿Solo los justos? ¿O todos? La promesa de Cristo, vaya, ¿fue hecha a todos o solo a algunos? ¿Dios quiere que todos los hombres se salven o solo algunos? Yo sé que tu respuesta es, pues todos. Dios quiere que todos se salven. La promesa fue hecha para todos. Por lo tanto, sí, todos van a resucitar. Todos los seres humanos de la historia pasada, presente y futura, todos van a resucitar. Pero no todos igual, que ese es el gran detalle. San Juan en su capítulo 5 nos dice, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Sí, así como se oye. Los santos van a resucitar para disfrutar de todo el concepto de amor y felicidad que Dios ofrece, pero lo va a disfrutar en toda la integridad de su existencia, cuerpo y alma, porque somos cuerpo y alma, esa es nuestra realidad. El ser humano solo es concebible en cuerpo y alma, y eso no puede cambiar, ¿ok? Pero entonces, los condenados, las almas condenadas en el infierno, ¿van a resucitar también? Sí. ¿Van a recuperar su cuerpo? Sí. Pero ellos van a recuperar la totalidad de su naturaleza para experimentar en la totalidad de su naturaleza la condenación, el castigo eterno por su desobediencia, por haber hecho el mal. Entonces, pregunta, ¿cómo quieren resucitar ustedes? ¿Para vivir bien? ¿Para vivir el bien, mejor dicho? La paz, la tranquilidad, el amor, la dicha, la felicidad, lo que quieran. ¿O quieren resucitar para experimentar en su propia carne todos y cada uno de los castigos divinos en el infierno? Ustedes díganme, ¿cómo quieren resucitar? Por eso el anuncio es muy sencillo, cambien su vida. Cambiemos nuestra vida, me incluyo, ¿sí? Para ser como Cristo y resucitar para la gloria eterna. Aprovecho para mandar un gran saludo y un gran abrazo a un gran amigo, Guillermo Ponce Fraire. Guillermo, te mando un abrazo, hermano. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bendiciones a ti también. Gracias por estarme acompañando en este día tan especial, en este tema tan importante. Muy bien. Hay algo muy interesante con respecto a la resurrección, ¿sí? Vaya. Acabo de decirlo hace un momento que así como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros con nuestro propio cuerpo, manteniendo nuestra personalidad. Pero hay algunos detalles, porque nosotros hemos visto a Cristo transfigurado, ¿sí? Vienen los relatos de los apóstoles. Por lo tanto, yo quiero pensar que yo voy a ser resucitado en un cuerpo transfigurado a la imagen de Cristo, en un cuerpo de gloria, en un cuerpo espiritual, ¿sí? Incluso el Evangelio dice que seremos como los ángeles de Dios. ¿Ok? ¿Cómo está esto? Porque hay que entenderlo muy claramente. Los ángeles de Dios son seres meramente espirituales. Yo no. Yo soy un ser espiritual y material. Tengo un cuerpo. ¿Ok? Entonces, hablar de la resurrección o tratar de entender un poco la resurrección se escapa un poco de nuestra forma de comprender las cosas. Porque nosotros en este momento no podemos entender cómo es que este cuerpo va a ser resucitado como los ángeles, como si fuéramos ángeles. Es un poco complejo de entenderlo, pero tuve la gran fortuna de encontrarme en un video de YouTube, dura como 5 o 6 minutos este video, de un gran sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Carreira, fallecido hace apenas algunos años. Este señor, el padre Carreira, pues es un sacerdote jesuita,
Es doctor en filosofía, en teología, pero también tiene un doctorado en astrofísica. Es decir, es un científico, para que se entienda. Tiene los más altos grados de conocimiento científico, pero también tiene los más altos grados de conocimiento filosófico y teológico. Un sacerdote científico, vaya, para que se entienda. Y este padre Carreira, en base a todos estos grandes conocimientos que él tiene, que él tenía, porque desafortunadamente ya se nos fue, nos hubiera gustado por conocerlo un poco más, pero bueno, él nos explicaba la resurrección y la explicó bien rápido, en unos cuantos minutos. Y él aclara esto, él dice, la resurrección no es una mera revivificación para extender el modo de vida como lo conocemos por algunos años más. ¿A quién le pasó esto? A Lázaro. Cuando nuestro Señor lo resucita de la tumba, vaya, que ya tenía varios días muertos, y le decían, no, Señor, ya apesta el cuerpo, ya tiene muchos días de muerto. Y él dice que no está muerto, que resucite. Y sale Lázaro de la tumba. Lázaro va a volver a morir en unos cuantos años más. Obviamente que sí. Entonces, la resurrección de los muertos no es ese tipo de resurrección que otorgó nuestro Señor Jesucristo a Lázaro cuando él hacía el anuncio. No es una simple revivificación para extender el modo de vida presente y morir nuevamente más adelante. No. Sino que implica que la resurrección es un nuevo modo de vivir que transforma el modo de existir de la realidad humana completa. Es una regeneración del todo cuanto existe. Dios va a renovar todo, porque en la vida actual no se puede vivir la plenitud de la resurrección, en la realidad actual. ¿Por qué? Muy sencillo. En la vida actual, en este momento, el alma está sometida a los límites del cuerpo y depende del cuerpo para todo su proceso cognitivo. Es decir, el alma está sujeta al cuerpo. El alma vive, experimenta, aprende y se transforma a modo de la materia. Es decir, yo puedo aprender lo que es el dolor porque mi alma lo experimenta a través del cuerpo. Si yo me quiebro un hueso, es cuando voy a experimentar dolor, entonces mi alma entiende lo que es el dolor. Si recibo la caricia de una esposa, mi alma entiende entonces lo que es el amor por las experiencias sensitivas. Es decir, el alma hoy está sujeta al modo de la materia. Está hecha al modo de aprender y crecer y desarrollarse esta alma dependiente de la materia, de mi cuerpo, de mis experiencias, de mis sentidos. Pero con la resurrección, esto cambia, se transforma, es al revés, es ahora el cuerpo el que está sometido a la realidad espiritual del alma. Por lo tanto, el cuerpo ya no necesita de la experiencia para aprender, no. Ya obtiene todo su conocimiento de modo intuitivo como lo hacen los ángeles, que son inteligencia pura. Por eso es que decimos que es ahora el alma la que le da al cuerpo su propio modo de existir, sin limitaciones del espacio o del tiempo. Por eso es que les decimos que seremos como los ángeles de Dios. Vamos a seguir siendo materia, sí, con átomos y moléculas, claro que sí, pero estos átomos y moléculas ya no van a estar sujetas a las limitaciones del tiempo y el espacio, sino que están sujetas al modo de existir de los espíritus, al modo de existir del alma. Sabemos, nuevamente lo repito, el hombre es cuerpo y alma, y ahorita, en este momento, en esta vida, es el cuerpo el que domina nuestra existencia. Con la resurrección es al revés. Ahora será el alma, esa alma orientada a Dios, en la presencia de Dios, la que va a conducir al cuerpo en todo este nuevo modo de existir en base al espíritu. Y obviamente toda la creación tiene que ser transformada para estar acorde a esta realidad existencial espiritual. ¿Por qué digo eso? Muy sencillo, porque ahorita el mundo existe para darle de comer al hombre. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Existen los animalitos, existen las plantas, existe un montón de cosas, porque el hombre necesita de eso. El hombre necesita del oxígeno para respirar, el hombre necesita de comida, necesita de bebida, necesita de todo un montón de cosas para que este cuerpo subsista, porque la realidad actual está sujeta a la materia. En la resurrección ya no. Por lo tanto, toda la existencia se transforma, toda la realidad se transforma, porque ahora el hombre vive dentro de la modalidad del espíritu. Esto lo explicó el padre Carreira de una manera fabulosa en 4 o 5 minutos que nos dejó a todos
maravillados, decir, ya entendimos lo que es la resurrección. Ya entendemos entonces la experiencia que vivieron los discípulos cuando de repente estaban en un cuarto cerrado y de repente se le aparecía Cristo en medio de ellos. Y se aparecía con cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo? Porque el cuerpo ya no estaba limitado al tiempo y al espacio, sino que el cuerpo ahora depende del alma, del movimiento del alma. Si Dios pensaba en ese momento, quiero estar en medio de los apóstoles, pues automáticamente el cuerpo estaba ahí presente, porque ese era el pensamiento. Y ahora se mueve con el pensamiento. Hoy me tengo que mover, pues tengo que alimentarme, tengo que caminar, tengo que subirme un carro, es decir, tengo que utilizar medios motoros para poderme mover de un lado a otro. En el modo espiritual, simplemente con el pensamiento y la voluntad, se hace algo real. Entonces, repito la pregunta. ¿Cómo quieren resucitar? ¿Quieren resucitar para vivir la gloria eterna en cuerpo y alma? ¿O quieren resucitar para vivir la condenación eterna? Vivir y experimentar las penas, los dolores, el fuego infernal en el cuerpo y en el alma. La decisión es de ustedes, obviamente. La decisión es nuestra, de todos y cada uno de nosotros. Y por eso el mensaje final es: cuiden esta vida, tratemos de ser santos para poder resucitar gloriosos al final de los tiempos. Tenemos que tomar en el día de hoy todas esas decisiones necesarias para no ser tan indignos a la hora de la muerte de estar en la presencia de Dios. Porque recuerda que todas tus acciones, todas, repercuten de manera directa en cómo te vas a presentar ante Dios en el día del juicio final. Tú sabes lo que tienes que hacer. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos dice: ¿acaso no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo no te pertenece, sino que es de Dios y debes glorificar a Dios en tu cuerpo. Este cuerpo no es mío, es de Dios. Y tengo que entregárselo a Dios de manera digna a través de mis acciones, a través de todo. Y me voy con esto, Colosenses capítulo 3. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él, llenos de gloria. Ojalá así sea para todos y cada uno de nosotros, resucitar en el día último, junto con Cristo, manifestando la gloria de Cristo en nosotros mismos. Vivamos nuestra fe para poder resucitar para la vida eterna. Vivamos esta gran esperanza para el día de mañana. No me queda más que despedirme, agradecerles a todos y cada uno que me estuvieron acompañando el día de hoy, y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.